Pues ya sabemos la premisa fundamental. Un Estado, para ser Estado de derecho, debe reconocer derechos humanos a las personas y debe de tener un diseño del poder en el que el principio de división de poderes es fundamental. Vamos a hablar unos segundos de esto, que se llama el principio de la división o de la separación de los poderes. Es sencillo el asunto. En los estados constitucionales, el poder político no está en las manos de una sola fuerza ni de una sola persona. Si eso sucediera, si el poder estuviera concentrado de esa manera, ya no hablaríamos de un estado constitucional, hablaríamos de un estado absoluto, en el que una persona o un grupo de poderes tendrían todos los poderes concentrados sin límites y podrían obviamente restringir las libertades de todos nosotros con absoluta y total liberalidad. Bueno, esa modalidad de estado absoluto se ha venido combatiendo a lo largo del tiempo en los estados modernos a través precisamente de mecanismos institucionales muy concretos como la división de los poderes. Déjeme le cuento ese principio, cómo ha operado, digamos, en la historia del México desde el siglo XIX para acá. En México, por ejemplo, nosotros optamos con mucha decisión después de muchas disputas a lo largo del siglo XIX entre modelos de poder concentrado. Recordará que hasta por ahí tuvimos un imperio. También, digamos, ideas de poder centralizado. Recordará que uno de los bandos políticos y intelectuales más importantes del siglo XIX eran precisamente los que proponían un Estado centralista. Incluso por ahí hasta se trajeron un emperador de Austria para que nos gobernara un rato. Bueno, esas modalidades eran modalidades de Estado absoluto, en las que lo que se buscaba era concentrar el poder y concentrarlo incluso en el centro del país para tener un poder que fuera capaz de ordenar la convivencia de manera, digámoslo así, autocrática y absoluta. Y por el otro lado, había un bando, otro bando, el de los llamados liberales, que en realidad eran también federalistas, sobre esto diré algo, y que lo que buscaban era lo contrario. Era tener un Estado limitado en el cual existiera un grupo de legisladores, el poder legislativo, los que hacen las leyes, y por el otro lado existiera, sí, un presidente, incluso a veces con un vicepresidente, a veces con distintas modalidades, pero un poder ejecutivo, un poder capaz de hacer efectivas esas leyes. Unos legislan, el otro ejecuta las leyes. Y algo muy importante, un cuerpo importante de jueces que tuvieran a su cargo la función importantísima de garantizar que esas leyes se respetaran, que ni el Ejecutivo se excediera, ni tampoco se quedaran ahí dormidas sin ser leyes que tuvieran efectos relevantes. Ese diseño fue un diseño por el que apostamos con decisión en algunas de las constituciones más importantes del siglo XIX. Le doy dos ejemplos. La Constitución de 1824, la Constitución de 1857, son ya constituciones que tienen esta división de los poderes incluidas y que incluyen además, y esto no se lo había dicho, una división adicional, la división que conlleva el federalismo, que ya no es una organización solamente en el nivel del poder nacional, sino que también supone que se va a dividir el poder de manera, déjeme decirlo así, vertical, hacia abajo, que van a haber entonces áreas geográficas que llamamos estados o entidades federativas que tendrán sus propios poderes y su propia división de los poderes y que tendrán facultades que no puede llevar a cabo el gobierno central. En ese sentido, se trata de un mecanismo, como usted puede ver, clarísimo de limitación del poder. Limita el poder legislativo al ejecutivo y viceversa, y lo mismo sucede con el judicial con los otros dos, pero también los poderes estatales, el poder de los gobernadores, el poder de los legislativos locales y el poder de los poderes judiciales locales está limitado de manera recíproca. Ese es un Estado federal, constitucional, que podemos llamar propiamente un Estado de Derecho, porque además, desde entonces, estaban recogidos ya un catálogo de derechos humanos o fundamentales de todas las personas en el país. Pero vamos a ver qué pasa cuando damos el salto hacia el siglo XX.